Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shirley Juliet Zamora Ortega, estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. En este video vamos a tratar una entrevista que se le hizo a Gabriel José de la Concordia García Márquez en 1977, conocido como Gabo, por Germán Castro Caicedo y RTI. Caicedo inicia preguntándole a Gabo que cómo se fue ese proceso de venirse de la costa hacia Bogotá. Gabo recuerda que él provenía de una familia de origen humilde, donde cada año nacía un hermano más, había una boca más que alimentar. Y pues que más o menos para 1943, a la edad de 13 años, él tenía 8 hermanos y decidió venirse a estudiar a Bogotá por una beca. Digo más o menos de entre 1943 porque él dice que exactamente nadie sabe la fecha de su nacimiento. Bueno, Gabo viene a Bogotá, ¿sí? Recuerda que lo primero que llegó al ver a Bogotá fue los ferrocarriles, fue que todos los hombres andaban vestidos de negro y la particularidad de que no había ninguna mujer que él pudiera ver. Caicedo le pregunta que cómo fue ese proceso de poder conseguir la beca. Gabo dice que él era algo que él siempre contó con la suerte, pues de más de 800,000 estudiantes solo había cupo para 40 y entre esos estaba él. Él recuerda que escuchó a Eduardo Zalamea, ¿sí?, decir algo como que si nunca le hayan publicado algo a un escritor ahí, ellos lo podían hacer en El Espectador. Entonces él envió un cuento, más o menos tendría como 2 cuentos para esa época. Envió un cuento al Espectador y dice que una semana después, él llegó a una cafetería y vio que alguien tenía El Espectador y ahí estaba el nombre de su cuento. Como no contaba con recursos para siquiera comprar El Espectador, le pidió a un amigo el favor que lo comprara y efectivamente ahí estaba su cuento. Gracias a esto él consiguió la beca en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Después de esto Gabo se convirtió en periodista, ¿sí? Y El Espectador lo mandó a Suiza, a Roma, a Ginebra y a París. Estando en París, clausuran El Espectador y Gabo vio en esto una oportunidad para poder escribir sin que nadie lo molestara. Decidió cambiar el boleto de viaje por el dinero para poder solventarse un tiempo en París. Cuando lo hizo, Gabo se sentó a escribir El coronel no tiene quien le escriba. Al principio El coronel no tiene quien le escriba, él lo quería hacer pues algo gracioso, algo cómico, irónico, puesto que él vio de primera mano la situación de su abuelo, el cual siempre estuvo esperando su pensión y nunca llegó. Su abuela siempre le dijo que su abuelo murió esperando la pensión, que tal vez no iba a ser para él, pero de pronto para ella o para sus nietos, el cual Gabo recalca que nunca llegó tal pensión. Al pasar el tiempo, Gabo iba escribiendo El coronel no tiene quien le escriba y quedó sin dinero. Escribió cartas a sus amigos para que lo pudieran pues ayudar con un poco de dinero y entonces ahí fue donde fue cambiando el rumbo de eso gracioso a pues una tragedia, por decirlo así, porque vinculó lo que estaba viviendo en ese momento con su historia. Nunca iba a llegar la carta de todos esos amigos a los que él le pidió ayuda. Luego nos habla que en México, de 1965 a 1967, escribió 100 años de soledad. Dice que fue una época tan dura, pero no como todo el mundo la piensa, puesto que él al escribir esto no contaba con dinero, ¿sí? Su esposa pues no tenían los recursos suficientes y él se sentó a escribir desde estas fechas 100 años de soledad. Recuerda que tuvieron que vender muchas cosas, empeñar muchas cosas para poder solventar su necesidad para poder él escribir. Recuerda que su esposa se hizo cargo de todo y que cuando terminó 100 años de soledad,
su misma esposa lo acompañó a mandar este libro a Argentina para que pues, pudieran llegar con nuevas sorpresas. Y recuerda que su esposa le dijo que ojalá que este libro no sea un fracaso. Bien, ahora también Gabo nos habla de que como nunca le gustaba escuchar sus críticas, pues pensaba que los críticos pues, eran alguien absurdo que no tenía ni coherencia ni cohesión con lo que decía. Y pues replantea esto en el Otoño del Patriarca, porque los críticos le dijeron que él se basaba en sus experiencias vividas, ¿sí? Que el libro 100 años de soledad fue un éxito porque se basó en algo pues, que él había vivido. Y él dice ahí que él no vivió las experiencias de 100 años de soledad, que él lo escribió mediante relatos, cuentos, cosas que les llegaba a él. Igualmente dicen que el libro, le criticó el libro del Patriarca porque era un libro frustrado, que nunca él vivió una época, un dictador en el mar, ni nada por el estilo. Pero él decía que ahí era donde estaba el punto mal de los críticos, que no miraban más allá de la visión de lo que quería decir, que podría ser que era que un muchacho de Aracataca, de Barranquilla, de donde él era, llegó a una ciudad donde era todo diferente, un mundo diferente y donde no había mar, donde la vida como tal como él la conocía era distinta. Entonces, aquí Gabo nos plantea todo lo que vivió, todo lo que pasó para hacer el Premio Nobel de la Literatura, porque recordemos que en 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura. Otro datico importante que nos bota ahí es que el periodista le pregunta a Gabo que él por qué no vivió en Colombia, que él por qué le dio la espalda a Colombia. Y él le dijo que no pudo vivir en Colombia por situaciones circunstanciales, pero que fuera para donde él fuera, escribiera lo que escribiera, iba a ser literatura colombiana. Muchas gracias.